Hola amigos, el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del proceso del desarrollo, el cual inicia con el sexo. El sexo se define como la condición orgánica la cual distingue al varón de la hembra, donde la condición alude a índole, naturaleza o propiedad de las cosas, mientras que orgánica se refiere al cuerpo dispuesto o apto para vivir. El proceso del desarrollo del sexo, que se inicia con la unión del espermatozoide con el óvulo, el cual da un resultado de un huevo o cigoto. Este presenta tres fases, que son la determinación, la diferenciación y la fase de expresión. La fase de determinación se inicia en la segunda semana después de la fecundación del óvulo y de la creación del cigoto. Esta se conduce por dos factores. Uno es el factor cromosómico, que el ser humano posee 23 pares de cromosomas, los cuales 22 de ellos son denominados autosomas, por ser iguales. El par número 23 está constituido de dos maneras, XY o XX, y es denominado par cromosómico del sexo. El segundo factor es el factor genético, que está constituido por miles de genes, siendo los más importantes para la determinación del sexo. Algunos, mencionándolos, podrían ser el SRI, el SF1, el SOX, entre otros, los cuales dirigen el desarrollo de las gónadas indiferenciadas a ovarios y testículos. Esto ya se puede observar a partir de la semana 8 con la identificación gonadal, que concluye a esta fase 9 o 10. La fase de diferenciación se inicia en la semana número 9 con la identificación de la gónada, cuyo desarrollo depende de factores hormonales y de transcripción. Entre los factores hormonales se encuentra la cascada androgénica, el factor inhibidor de Müller y el estradiol y progesterona. Dichas sustancias provocarán la diferenciación anatómica genital. Tenemos la fase de expresión, que se inicia al momento del nacimiento y culmina cuando dejamos de existir. Su desarrollo depende de la interacción de los factores fisiológicos propios del individuo y su interacción con el medio y la sociocultura. El individuo al nacer es diferenciado o identificado como varón o hembra, niña o niño, ya que él o ella es incapaz de hacerlo por sí mismo. Posteriormente es sometido a un proceso de civilización, el cual comprende el aprendizaje de conceptos, valores, actitudes y conductas que estén de acuerdo a las normas. Debemos recordar que el entorno sociocultural, al discriminarlo como varón o hembra, le indicará el aprendizaje progresivo de conductas masculinas o femeninas, que varían de país a país y de región a región. Lo cierto es que todo individuo al momento de nacer tiene una condición, su potencialidad de ser varón, hembra o transexual o cualquier otra variedad durante el desarrollo, y como producto de la interacción con el medio, la sociocultura tiene la capacidad de expresarse, aceptarse y sentirse bien, independientemente de que concuerde o no con la identificación a la cual fue objeto en el entorno sociocultural. En cuanto a la función sexual, presenta dos fases, que es la situación estímulo sexual y la respuesta sexual. Tenemos como la situación estímulo sexual, que es la acción de situar cualquier cambio en el ambiente externo o interno de un organismo con el fin de provocar la ejecución de una actividad de carácter sexual. Su estudio permite hasta ahora determinar tres factores que la determinan. El primer factor es el administrador de la situación estímulo sexual, que se refiere a la acción o efecto de ubicar la situación estímulo sexual, es decir, ponerla en un determinado sitio. La segunda es el factor método de aplicación de la
situación estímulo sexual, que se refiere a destinar la situación estímulo sexual, es decir, ponerla en ejecución. Y la tercera, que es el factor de frecuencia de la situación estímulo sexual, que se refiere al número de veces que se repite la situación estímulo sexual por unidad de tiempo, es decir, cuántas veces en un periodo determinado la persona activa su situación estímulo sexual. Esta abarca 3. La frecuencia alta, que es cuando la unidad de tiempo de activación de la situación estímulo sexual es diaria o cada 2 o 3 o 4 días. La frecuencia media o moderada, que es cuando la unidad de tiempo de activación de la situación estímulo sexual es cada 5, 6, 7 u 8 o 9 días. Y la frecuencia baja, que es cuando la unidad de tiempo de activación de situación estímulo sexual es cada 10, 11, 12, 13 o 14 días. Tenemos la fase de la respuesta sexual, que es la RS. Es conceptualizada como toda la actividad caracterizada por presencia de activación cortical y medular en el sistema nervioso, la cual se correlaciona con un fenómeno de tumescencia, que es la fase de excitación y meseta. La contractibilidad muscular lisa o estriada, fase orgásmica y fenómeno de tumescencia, tanto a nivel genital como extragenital. Y la fase resolutiva, que es el efecto de la situación estímulo sexual, que tiene unos factores anátomo, hormono, neuro, básculo, endoteliales que determinan esta fase. El proceso de activación de la unidad situación estímulo sexual, respuesta sexual, tiene una duración variable. Ello lo conoce como el tiempo de funcionamiento sexual, que es conceptualizada como el intervalo que transcurre entre el inicio del proceso de activación de la situación estímulo sexual hasta que concluye la respuesta sexual. Recordemos que la relación velocidad-tiempo es inversamente proporcional, es decir, si el periodo de tiempo es corto, la velocidad es rápida. Si el periodo de tiempo es largo, la velocidad es lenta, lo cual explica y valida el reporte verbal de la persona. Cuando el proceso de activación de la unidad situación estímulo sexual, respuesta sexual, presencia cambios en su esencia, hablamos de alteraciones, es decir, de anormalidades en su funcionamiento, constituyendo las patologías del proceso de la unidad situación estímulo sexual, respuesta sexual. Muchas gracias.